Hola. Sí, sí soy yo. ¿Y hablas de colaboración? Pues sí. ¿Que mi familia qué? Ya sé que esa canción está quemada, pero tenemos estos dos muchachones para hacer los dos últimos niveles del iceberg. Ok, voy a pasar a mi voz loquendo. Un segundo. Así es, la hipocresía de Yamame, ya que tal y como muchos los cuales conocen la obra y han leído de su aparición, sabrán que ella es una amante de la naturaleza con muchísima pasión y que es una persona ultra mega hiper bondadosa. Pero digamos que hay muchísimas veces donde se llega a contradecir, por más de que esté un poquito justificado en la obra. Tomemos en cuenta de que ella no quiere lastimar ni siquiera una hoja, pero en el capítulo donde toda la familia Rentaro queda aislada en una isla flotante, no preguntemos esa lógica. Solamente digamos que Rantaro tuvo que talar algún que otro árbol y Yamame, con una buena cara, dice que únicamente se debe de rezar y darle muchísimas gracias a los árboles por su sacrificio. Pero eso es un poco hipócrita tomando en cuenta lo extremista que llega a ser con cosas las cuales quiero suponer que serían más relevantes que un árbol. Ya dije el ejemplo de la hoja y también de los insectos. Por lo que es muy extraña esa contradicción que ella tiene, dándole más valor a unas cosas que a las otras en su política de querer preservar cualquier tipo de vida, sea un objeto inanimado o no. Pero en fin, el criterio es suyo. ¿Llámame es verdaderamente hipócrita o estaríamos exagerando un poco? Asakawa es la chica que rechaza a Rentaro en la secundaria. Se llega a la teoría que en algún punto de la historia, Asakawa regresará como una novia de Rentaro, tal vez como la número 100. Esto se sustenta gracias a que Asakawa es un apellido que significa río poco profundo o corriente superficial. Y recuerden que al autor le gustan los nombres con significado, en este caso del nacimiento de un río poco profundo, que marca el comienzo de algo más grande. Con Asakawa se marca el comienzo del anime de las 100 novias. Recuerden que a Rentaro le dijeron que conocería su alma gemela en la preparatoria, y también que no solo se trata de encontrar a la persona indicada, sino también del momento indicado. Así que quizás tuvo sus propios motivos para rechazar a Rentaro en la secundaria, pero eventualmente lo reencontrará en la preparatoria y se unirá a la familia Rentaro. Sería realmente poético terminar la serie con la novia que apareció primero. Esto abarca los extras de Rin y una parte del capítulo de su presentación. En estos capítulos pasaba que Rin tenía un talento para encontrarle lo violento a las cosas no violentas o inofensivas. Al ver esa actitud sus padres le prohibieron ese tipo de cosas. Eso fue cuando ella era muy pequeña, pero esto se desarrolla más cuando se nos muestra que a una edad temprana vio Resident Evil y con eso se puso de mañosa a ver cosas sangrientas, y aquí hay de dos, o vio gorecito o vio gameplays de Resident Evil. Ay, la madre de Chillo. Al hablar de ella, no me refiero de que ella está en otro plano existencial, por no decir que ella pasó a mejor vida. Lo que me refiero son las consecuencias que provocó esta, dejando a un padre soltero a cargo de una hija, y digamos que el padre de Chillo no es la persona más indicada para cuidar a alguien que digamos. Por más de que el padre de Chillo sea una de las personas que más aman a sus hijos, llegando a estar a la misma altura de Goofy, para los que vieron la película de Goofy me llegarán a entender. Ya que por si no lo saben, la camisa del tío Hiro literalmente dice Chillo, del cual quiero suponer que el duelo que este pudo haber sufrido por la muerte de la madre de Chillo lo dejó muy marcado, hasta el punto de trabajar en casa con tal de no desapegarse un poquito de su hija. Aparte de no ser alguien tan responsable ni siquiera en la cocina, ya que quien se encarga de estos labores son su hija, la cual tiene un aproximado de 12 años. Y hablando de esta, el trauma que ella desarrolló debido a ser tan responsable a tan temprana edad debido a la poca experiencia del padre, llegando a ser prácticamente ama de casa. Tanto que en el capítulo 225, las amigas de ella le preguntan cómo ser buenas amas de casa para cuando crezcan ser las mejores esposas para Rentaro, lo cual de alguna manera u otra, no creo que unas niñas pequeñas deban de pensar en ser esposas a su corta edad, aunque esa es cosa la cual hablaremos más adelante en el iceberg.
Pero para que ustedes sepan y se queden pensando, la muerte de la madre de Chiyo provocó un gran caos en la organización de la familia, dejando a una menor a cargo de los labores de la casa debido a la inmadurez de su padre, quien ha llegado a desarrollar una clara dependencia a su hija y no quedarse solo, ya que el chispazo de amor funciona de una manera muy diferente en ese universo, ya que te deja flechado en casi todos los sentidos posibles. Pero ahora díganme, ¿qué opinan ustedes? Momoja y Nadi son de las pocas novias adultas de Rentaro y sus introducciones fueron algo poco éticas. Empecemos por Nadi. Ella, al llegar a enamorarse de Rentaro, instantáneamente le dice a Rentaro que va a tener clases suplementarias con ella, dando excusa de que sus CJs causan desorden. Para luego después en esa clase suplementaria, estar demasiado cerca de él y hacer que Rentaro toque cosas que no debe para luego robarle un beso, diciendo que eso es común en Estados Unidos. Esto es demasiado turbio, ya que nadie no sabía o no le importaba si Rentaro sentía lo mismo que ella. Solamente intento cosas que no puedo mencionar en este video. Por otro lado, Momoja es presentada borracha, con bajones emocionales y con unas ganas de seguir bebiendo. Aunque ella misma le dice a Rentaro que no quiere que nadie termine como ella, se olvida de eso y le pide hacer mufufu, si sabes a lo que me refiero, con Rentaro. Esto es igual de turbio que con Nadi, porque ambas, al ser mayores de edad y profesoras que deben ser ejemplo del alumnado, hace a estas dos chicas un caso del que revisar. Esto empieza con el hermano mayor de Iku, su nombre es Ikuya Sutou. Entonces un día él ve que su hermanita menor Iku estaba interesada en el béisbol y la dejó intentarlo debido a que ese era su deporte favorito, pero Iku se lastima y su hermano le dice que aunque duela si lo intenta y intenta, se va a volver más fuerte y mejor. Entonces Iku practica y comienza a asociar el dolor con la mejora y llegando a la conclusión que el dolor es bueno, entonces comenzó a practicar béisbol en Insana así bien desatada y maniacota, y su hermano la trata de parar cada vez, y así llega un día donde ven un show de comedia donde le están pegando a alguien en el poto y Iku se emociona, entonces muy probablemente el mismo día, pero en la noche la guauita se puso de mañosa y decidió pegarse con un ventilador para imitar lo que vio en la tele, y así hasta el día de hoy que es toda mazoca. Ay, Nano. Ya sabemos que su eficiencia es algo la cual la define totalmente, hasta el punto de que su apellido hace un juego de palabras con las IAs. Pero aquí es donde les pregunto, ¿hasta qué punto llega la eficiencia de Nano? Sería una pregunta muy estúpida, de no ser por las cosas que nos dejan claro tanto en el manga como en el anime, ya que en el anime lo podemos llegar a ver cuando se infiltra en la casa de Hahari, ya que con tal de llegar a abrir la puerta se destrozó totalmente los dedos y las uñas, dejándola sangrando, haciendo de cuenta a ella como que no le pasó nada, lo cual nos hace pensar que con tal de que una cosa sea muchísimo más eficiente, las medidas que se llegan a tomar no son tomadas en cuenta del todo. Tampoco el disfrute, aunque ya sabemos que Nano tiene dificultades al momento de disfrutar las cosas, tal y como se nos presentaba en su capítulo de introducción. Pero esto se nos deja muchísimo más en claro en el capítulo donde Nano, Rentaro, Momoja y Meidomei van juntos en una cita a ver el show de luces de primavera, donde habían tantos apartados de luces que Nano había planeado hasta los segundos exactos donde ellos tendrían que estar para llegar a ver todas, sin llegar a disfrutar del todo lo que serían las luces. A lo que Meidomei dice que había una luz que era tan hermosa que le causó muchísima lástima el no haber apreciado tanto esas luces con forma de rosas. Por suerte, al final del capítulo, Nano llega a recapacitar, gracias a Momoja Deidad. Sí, Momoja es la mejor novia, cállense todos. Así es, Doppio, Momoja no. Pero la eficiencia de Nano va muchísimo más allá cuando tomamos en cuenta que ella creó una máquina interdimensional para viajar entre dimensiones y buscar el método más eficiente de producir mundos en masa, que contengan a alguien que sea exactamente igual de eficiente que Nano, por lo que ella se busca a ella misma para convencerla de fusionar sus dos dimensiones, lo cual es muy extremo el prácticamente causar la muerte de una dimensión completa con tal de fusionarla con la suya, ya que podría llegar a sonar muy exagerado de mi parte, pero si tomamos en cuenta de que la gente no recordaba a Nano, digamos que ahí nos damos una idea. También un capítulo del anime donde ella hace de cuenta como que apuñala a Meidomei para que ella abriera los ojos, pero ella ni se inmuta. Después Nano nos revela que ni siquiera sacó el filo, pero nos hace cuestionar muchísimo qué tan eficiente podría llegar a ser con tal de conseguir sus objetivos. Pero nos deja pensando muchísimo el hecho de qué tan eficiente podrían llegar a ser las cosas dependiendo del objetivo que ella quiera lograr y qué tipo de métodos es capaz de utilizar. Pero eso lo dejo a su criterio. ¿Ustedes qué opinan?
Aunque no lo parezca, Rentaro pasa por un estrés y sufrimiento constante. Pónganlo de esta manera, dar atención equitativa hasta la fecha de este video a 34 novias. Sin mencionar que si les pasara algo, a cualquiera lo haría morir del dolor y la pena o hasta quedarse calvo, como pasó cuando Momiji se lastimó las manos, y él se quedó pelón por el estrés de verla incapaz de no hacer lo que le gusta. Sé que parece que está feliz por hacerlas felices, pero todo cuerpo tiene un límite, y vimos bastantes veces que Rentaro sale lastimado varias veces. Todas las cosas que haces por ellas, pero tiene que hacer también cosas por él. Y como dato curioso, si Rentaro tuviera por fin 100 novias, en un capítulo de relleno donde conviva con todas por separado en un mismo día, tendría que estar con cada novia exactamente 14 minutos y 40 segundos, todo si llegara el caso que no tenga que movilizarse a otro sitio. No es de extrañarse que Mei vea a Hajari como una diosa, considerando el apego que desarrolló por ella al ser rescatada de una situación en la que probablemente hubiera muerto. Es tanta su devoción por Hajari que decidió negarse a ser adoptada por la familia Hanazono, sino que en lugar de eso ella decidió que sería una sirvienta para servir a la persona que la salvó. Es tanto su aprecio que ella misma no entiende los motivos de Hajari al preocuparse por su bajo sentido de autopreservación. Es tan alta esa admiración que cuando Hajari le pide un besito ella comienza a escupir sangre por la idea de ensuciar los labios de Hajari. Hablando de ese tema, Mei también acepta todas las grumeadas que hace Hajari y la deja. Encima de eso ella es capaz de dormir a alguien si su ama se lo ordena. La censura del capítulo número 49, la cual, al igual que el capítulo 103 del manga, digamos que son los capítulos más subidos de tono de lo que sería todo el anime, ya que por más de que el manga y anime llegan a ser muy sugerentes en alguna que otra escena, por no decir que a veces lo están rozando, estos capítulos la sobrepasan por completo, ya que en el anime sería en el arco donde Karane deja de ser una tsundere, debido a que hay una escena donde Hakari hace cosas un poco extrañas con Karane, y afuera Hajari, bueno, quiero suponer que ya se darán una idea, las cuales únicamente eran cosquillas y ni siquiera se llega a ver lo que hay dentro en el anime. Pero en el manga es algo completamente diferente, ya que nos muestran la escena de manera muy explícita, rozando el lesbianismo. Lo cual, ¿cómo mierda le explico a mis padres que lo tengo en físico? Lo cual de hecho es hasta más explícito que el capítulo número 103, el cual, dicho de manera resumida, era únicamente Hakari en celo. Todos hemos visto cómo las niñas juegan a ser amas de casa, solamente por la ilusión inocente de la vida de pareja. Pero ¿qué pasaría si te digo que ese pensamiento lo tienen 3 chicas de 12 años? Bueno, pues en el capítulo 225, Chiyo, Eru y Matsuri deciden practicar y prepararse para ser esposas de Rentaro en el futuro. Por mi parte siento que no es algo que un adolescente de 12 años le tenga que pasar por la cabeza, además de que no parecen tener otras anhelaciones más que eso. ¿Quién hubiera pensado que a tan corta edad estas 3 chicas estén pensando en ser amas de casa cuando las posibilidades son infinitas, y bien sabemos que Rentaro les apoyaría en todo lo que ellas puedan querer ser de grandes? Bueno, como aquí me toca, voy a empezar diciendo algo que todos saben, y es que a pesar que Yaku se vea como una niña, ella tiene 89 años. Abuelita. Ella nos narra en su capítulo de introducción que fue partícipe en una guerra, y si nos ponemos inteligentes podremos llegar a la conclusión de que esa guerra fue la Segunda Guerra Mundial. En ese momento Yaku fungía como una enfermera de los soldados que eran lastimados, y ahí conoció al abuelo de Kusuri, el cual no era muy bueno expresándose, pero este no es el caso. Siguiendo esa línea, podemos decir que en esa época usaban las drogas de Yaku para intentar acomodar extremidades y huesos rotos, como podemos ver en sus extras del tomo de Momiji y Yamame. Si buscan la definición del título de una monja, pueden ver que existe una forma de devoción tan especial que dicen que ellas están casadas con Diosito, con mucha fidelidad.
Aunque no se trate de un matrimonio real, se trata de un compromiso especial súper profundo. La familia Rentaro tiene un vínculo parecido, las chicas tienen un amor incondicional, nada carnal y completamente fiel a Rentaro. Y si en algún momento Rentaro trascienda a un estado divino o aún mejor, que reemplace al dios del amor en su propia chamba, las novias se convertirán en sus fieles monjas guardianas y nosotros sus fieles seguidores. El rentarismo comenzará con la ascensión de Rentaro. Hahari se volvió madre al dejarse hacer una inseminación artificial usando a su esposo en pleno lecho de muerte, cosa que dejó a Hahari embarazada y dando a luz a su hija Hakari. Esa Uauita fue lo que iluminó su vida y gracias a Hakari pudo sobrellevar la muerte de su esposo, pero gracias a ese ferviente amor que ella poseía fue capaz de tener a Hakari a los 14 años, considerando que Hakari tiene entre 15 y 16 en la historia actual y teniendo que Hahari tiene 29 años en la actualidad, haríamos cálculos muy malotes llegando a la conclusión que Hahari tuvo a Hakari a la edad de 14 o 13 años. Pónganse en esta situación, Rentaro Aiyo es rechazado por centésima ocasión, fue a caminar dejando a amigo de lado, maldiciendo de no poder haber tenido una novia jamás en su vida. Hasta que llega a un templo donde lo recibe no el dios del amor, sino el dios del dolor que le dice que para mantener el equilibrio de su ser tiene que rechazar a sus 100 parejas imperfectas, chicas enamoradas de él pero que Rentaro no siente nada por ellas. Entonces, Rentaro no salva a Hakari del balcón, hace llorar a Karane por su tsunderismo, maltrata a Shizuka por su poca comunicación, no le dirige la palabra a Nano, desprecia a Kusuri, juega con los sentimientos de Hahari aún dolida por la muerte de su hija, ignora a Kurumi y a Iku, le llama fea Mimimi, no conoce a Mei, se burla de Meme y podría continuar diciendo más diabluras. Pero no voy a hacerlo por mi propia integridad mental y por la suya también. Y los creepypastas. Quiero suponer que todos ya sabemos el concepto de creepypasta, las cuales serían historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet, como foros, blogs, videos de YouTube o en este caso TikTok, ya que estuvo circulando un video de Kusuri con los ojos un poco hiperrealistas. Pero no solo eso, ya que nos muestra un texto en japonés y en inglés donde dice lo siguiente. Los sonidos de la noche han desaparecido, pero aún continúan. Tengo muchas ganas de librarlo. ¿Qué debo hacer? No sé qué debo hacer. No digas ni una palabra. Mientras escuchamos de fondo el tema de Around the World de Hatsune Miku, el cual si es que se toman la molestia de traducirlo, nos da una canción con muy poca esperanza, ya que tiene frases como ¿para qué sirve un bolsillo? El futuro es un sueño, el futuro es un sueño, y así constantemente. Aparte de decir que los sabios de los dioses son fuente de la inspiración. Son fuente de la inspiración. Es un tema el cual no tiene mucho sentido de por sí, pero sí queda una gran pista llegando a las deducciones que podemos sacar de todas estas pistas, pues la historia empezaría así. Tal y como nosotros sabemos en el capítulo del beso, Kusuri sin querer termina infectando a toda la familia con una pócima que hace querer besar a Rentaro. Pero aquí surge la pregunta, ¿y de dónde surge esta creepypasta? ¿Qué pasaría si esa infección fuera muchísimo más grave, la cual infectaría hasta Rentaro? Aquí vemos una línea alternativa donde Kusuri es la única sobreviviente, ya que todos serían afectados por un virus, el cual los haría volverse como locos. Por algo la vemos manchada en sangre. Ella estaría atrapada en su laboratorio sin saber hacer, por lo que podemos llegar a deducir de que ellos están afuera, o que ella o los tiene encerrados o están fuera del laboratorio. Lo más probable es que ella los tenga atrapados para llegar a curarlos. Vemos como Kusuri está desesperada en crear una pócima sin saber qué hacer, estando desesperada por los ruidos de afuera. Y cómo termina esta historia está muy inconclusa, ya que ni siquiera se sabe si el autor de esta obra está desaparecido, ya que al querer investigar sobre su cuenta estaba desaparecida. Así que hasta aquí la dejo. Cualquier tipo de pista, yo prometo hacer un video aparte. En fin, yo soy Michael y nos vemos en mi canal.